Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en el canal de Programa Tutos y continuando con el curso de Java desde cero. En esta ocasión vamos a ver qué es el encapsulamiento y cómo podemos aplicarlo en Java. El encapsulamiento nos permite ocultar información para que solo sea accesible desde ciertas partes de nuestro código. Esto nos puede servir para evitar errores y también para evitar que ciertos datos sensibles puedan ser accedidos desde cualquier parte de nuestro programa y poder modificarlos por error. Así es que vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Aquí tengo una clase persona y supongamos que esta clase persona tiene dos atributos, que es un pass o una contraseña y una variable donde vamos a almacenar el saldo de su cuenta de banco, por ejemplo. Entonces, si yo creo un objeto aquí en la clase principal, en el método main, persona, por ejemplo, E1 igual a new persona, y aquí en el constructor nos indica que tenemos que pasarle una contraseña y un saldo. Por ejemplo, la contraseña es un string y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el saldo que sea de 0.0. Ahora, como nosotros estamos declarando aquí saldo como float y de este lado lo toma como double, vamos a poner una F para que lo tome como float y no como double. Y si intentamos acceder a las propiedades del objeto con el nombre del objeto y después un punto, vemos que podemos acceder al password y al saldo. Por ejemplo, aquí podríamos equivocadamente añadir cierta cantidad de dinero, le ponemos una F, punto y coma, y bueno, pues ahora el cliente tendría más saldo del que realmente le corresponde. ¿Por qué? Porque esta variable no está protegida adecuadamente. Entonces, por error podemos llegar a hacer esto. Y para eso tenemos los modificadores de acceso, que son tres. Vamos a ponerlos por acá en un comentario. Modificadores de acceso. El primero es el public y este es accesible desde cualquier parte del código. También tenemos el private, que solo es accesible desde la misma clase. Y por último tenemos el protected, que este va a ser accedido o accesible por la clase y sus derivadas o las clases que hereden de esta clase. Y clases derivadas. Entonces, por convención, siempre debemos asignarle un tipo o un modificador de acceso de estos tres a nuestras variables y a nuestros métodos, excepto al constructor. El constructor siempre es público. Entonces, aquí vamos a añadir un private. Y aquí otro private. Para que solamente puedan ser accedidos o solamente los vea la misma clase. Todo lo que esté fuera de esta clase no va a poder verlo. Entonces, aquí en persona 1, si ponemos el nombre del objeto y después ponemos un punto, ya no podemos ver ni el saldo ni el password. Pero por ejemplo, podemos declarar un public string nombre y vamos a declararlo aquí también en el constructor. This.nombre. Vamos a recibirlo como parámetro. Y también vamos a pasarlo aquí como parámetro. Vamos a poner JSQA.
Y entonces, como nombre es de tipo público, lo podemos acceder desde cualquier parte del código. Entonces, si ponemos aquí e.1, ya nos aparece el nombre como atributo porque es público. Y bueno, ¿qué pasaría si por alguna razón quisiéramos conocer o quisiéramos modificar los atributos que son privados? Bueno, pues para eso existen los métodos getter y setter, que significa obtener y cambiar. Estos métodos tienen que ser del tipo público, así es que vamos a escribir public. Y por ejemplo, el método get, que significa obtener, y como nos va a regresar una variable, tenemos que indicarle aquí en la declaración del método qué tipo de variable nos va a devolver. Entonces, por ejemplo, para el password, nos va a devolver una variable de tipo string. Entonces ponemos aquí string y después get. Y después por convención vamos a poner el atributo que nos va a regresar, por ejemplo, pass. No vamos a recibir parámetros, abrimos y cerramos llaves. Y dentro de estas llaves simplemente vamos a poner return y el atributo que vamos a regresar, que en este caso es pass. Y así es como se construye un método get. Ahora vamos con un método set, que significa cambiar. De igual manera tiene que ser del tipo público. Este no nos va a regresar nada, así que lo vamos a poner de tipo void. Vamos a poner set, después el atributo, pass. Aquí como argumentos sí vamos a recibir el valor por el cual va a ser cambiado, ¿no? Por ejemplo, aquí password es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si cambiamos el password, pues necesitamos un nuevo pass. Y entonces aquí sería una variable de tipo string, que se llama igual pass. Y dentro del método vamos a poner this.pass, que es el atributo que vamos a cambiar, igual a pass. Y con esto ya tendremos implementados nuestros métodos para obtener el valor y para cambiarlo. Por ejemplo, vamos aquí y vamos a poner aquí un system.out que diga primera contraseña. Vamos a imprimir la contraseña con e.getPass para obtener el valor del atributo, en este caso el atributo pass. Y después vamos a modificar el atributo pass con set. Y por ejemplo vamos a poner 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y después vamos a volver a mostrar este mensajito, pero que diga segunda. Entonces, este mensaje nos debe demostrar el primer password, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después lo vamos a cambiar. Y entonces, el segundo mensaje nos debe demostrar esta nueva contraseña. Vamos a probarlo. Y bueno, todo funciona correctamente. Primero nos muestra del 1 al 8 y luego del 9 al 1. De esta manera, el password y el saldo, que sería lo mismo, ya están protegidos. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer e1.saldo, igual por ejemplo a 1000, nos muestra un error, porque dice que esta variable o este atributo es privado y no lo podemos modificar así. Y de esta manera podemos evitar errores porque tenemos un camino más largo para modificar la variable. Ahora, NetBeans nos puede generar automáticamente los atributos get y set. Por ejemplo, vamos a borrar esto y aquí damos clic derecho. Aquí nos vamos a insertar código y podemos poner aquí get and setter. Y aquí solamente vamos a seleccionar los datos privados o los protegidos, los protected. Los públicos no tiene caso porque los podemos modificar y leer sin necesidad de los atributos get y set. Aquí vamos a dar clic en generate y como podemos ver ya tenemos los métodos get y los métodos set. Entonces
nuestro código debe seguir funcionando y pues aquí está. Esto también se aplica a los métodos. Por ejemplo, supongamos que para que la contraseña se cambie, necesita pasar por un proceso de verificación. Entonces vamos a poner un método privado que sea de tipo booleano, que se llame verifica pass y que reciba el string password. Y en este caso vamos a hacer una verificación muy sencilla. If pass.length es menor o igual que 8, va a regresar un false. Y en caso contrario, pues que regrese un true. ¿Qué quiere decir esto? Que si la longitud o el número de caracteres en el password es menor a 8, no va a dejar que se cambie. Y si es mayor a 8, va a permitir que se cambie. Aquí podríamos meter más comprobaciones como que tenga números y letras o que los números no sean consecutivos y cosas así. Pero para un ejemplo está bien. Entonces aquí en el método set vamos a poner un if verifica pass y le pasamos el atributo con pass. Entonces, si esta función devuelve verdadero, va a cambiar el password. Y si devuelve falso, no va a ser esta parte. Entonces, ahora lo podríamos correr y todo debe funcionar correctamente. Pero, por ejemplo, si aquí lo cortamos simplemente a 98, la contraseña no la cambia. Se sigue con la misma contraseña. Y, por ejemplo, aquí podríamos poner un else que diga no se cambió la contraseña. Para que quede más claro. Vamos a probarlo y nos muestra el mensaje de no se cambió la contraseña. Y por ejemplo, esta función al ser privada, nosotros no la podemos acceder desde un objeto. Si ponemos aquí e1 punto, no aparece el nombre de la función porque no es accesible. Pero por ejemplo vamos a poner aquí un public void, por ejemplo, datos, que no reciba nada y que nada más muestre el saldo, por ejemplo. El saldo es, y aquí concatenamos this.saldo. Este, al ser público, sí va a ser accesible desde un objeto. Entonces, si ponemos e punto, nos aparece el método datos, pero no nos aparece el método verifica pass porque es privado. Si lo corremos, aquí nos muestra el saldo que debe ser de 0. Todo funciona correctamente. Y bueno, este es el encapsulamiento. Esto nos ayuda a prevenir muchísimos errores, pues así evitamos modificar datos sensibles cuando no lo tenemos que hacer. Entonces, si tu aplicación tiene datos sensibles, estos tienen que ser del tipo privado y los puedes modificar utilizando los métodos set y los puedes obtener con el método get. Así es que eso es todo por este video tutorial. Te invito a que te suscribas al canal, a que me sigas en mis redes sociales y bueno, pues nos vemos en la próxima.